Miqueas capítulo 5, vamos a estudiar hoy ese capítulo. Estamos haciendo este estudio ya hace algunos domingos para los que llegan hoy a la reunión y se encuentran con esta lectura y con este estudio de Miqueas en el Antiguo Testamento, uno de los que se le llaman los profetas menores. Estamos estudiando el justo juicio de Dios y hoy vamos a estudiar la restauración del pueblo de Dios, porque eso es Miqueas. La profecía de Miqueas presenta el justo juicio de Dios para Israel, para Judá, pero también está la mano generosa de Dios para restaurar. Dios castiga severamente, es justo que lo haga, porque Israel se extravió, porque nos extraviamos, pero siempre Dios también es restaurador, generoso, amplio en perdonar, lento para la ira y grande en misericordia. Y veremos, basados en Miqueas capítulo 5, ya hemos comenzado a hablar de la restauración tanto del capítulo 4, 5, 6 y 7, hermoso es el capítulo 7 que estudiaremos el próximo domingo también, para decir hoy que Jesús es quien restaura a su pueblo. Jesús es nuestra restauración. Jesús es nuestra única alternativa de reconciliación con el Padre, para nosotros, para usted, para Israel, para el mundo. No hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay otra posibilidad de ser restaurados, reconciliados, salvos, sino por medio de Jesús. Él es el único puente, sencillo, porque Él y solo Él fue quien pagó por los pecados tuyos y de toda la humanidad, y de Israel, aunque el actual Israel lo rechace. Como ustedes recordarán y lo hemos dicho en otras ocasiones, bájale, le agradezco. El pueblo de Dios, Israel, ha sido odiado, agredido, humillado y casi exterminado a lo largo de su historia, como hemos hablado, han oído, han visto, han leído, ¿verdad? Pero no lo han logrado. No lo han logrado por el amor y la fidelidad del soberano Dios eterno, que prometió, que amó, que prometió y ha cumplido y cumplirá. Por eso, el Creador eterno, nuestro Dios, ha preparado, ha planeado y ha adecuado una restauración final a su amado pueblo para su gloria, para su honor. Vamos a mirar hoy en el capítulo 5 de Miqueas, entre las otras profecías que hablan también de lo mismo, que efectivamente la restauración es por medio del Señor Jesucristo. Inicialmente, miremos la manera como el Altísimo Dios ha preparado anticipadamente antes que ocurran los hechos que allí se narran, ha preparado ya, porque Dios no anda como a veces nosotros actuando dependiendo de cómo se generen las circunstancias, las situaciones en nuestras vidas y en los demás. Dios actúa, o sea, como si creyéramos en un Dios que está supeditado a las circunstancias, a nuestra conducta, a nuestras reacciones, a si llamamos o no, si obedecemos o no. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios soberano altísimo. Él es Dios y trasciende su creación, no está sujeto a ella. Él ha planeado, Él ha preparado, Él ha planeado y Él ha adecuado la restauración de su pueblo como la suya y la mía también. Por eso leemos en Miqueas capítulo 5, por favor vayan a sus Biblias, lo siguiente. Terminamos el capítulo 4, versículo 13, donde Miqueas, el profeta, anima, ¿te acuerdan? Dijimos a Israel o a Jerusalén en este caso, a levantarse, dice, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín. Luego comienza el versículo 1 del capítulo 15 para hacer ese enlace. Luego le dice, ahora rodéate. La palabra hebrea para que se usa ahí, rodea, también es prepárate, alístate. Ahora de muros
hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus días son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Versículo 5. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Hasta ahí está como medio enredado, ¿cierto? Eso intentaremos desenredar. Pero acuérdense, está hablando de la restauración de Israel futura, pero que Dios anticipadamente ha preparado y ha presentado esta profecía para ellos, pero que nos apropiamos de los principios universales para todas las épocas, también para nosotros. Y en primer lugar miraremos eso, que Dios ha preparado la restauración de Israel, de su pueblo. ¿Esto qué? Inicialmente en la inminencia del ataque enemigo que se cernía sobre Israel. Hablamos por desobedientes, por rebeldes, por idólatras, por abandonar al Señor y creer que sin Él podían ser algo o hacer algo. Y ahora el Señor, como medida correctiva, el justo juicio de Dios, envía a Babilonia para tomarlos cautivos y los sitia, o sea, los cercan, hacen un asedio en torno a la ciudad para tomarla. Entonces, en virtud de esto, el Señor les plantea o les presenta la restauración que vendría sobre ellos para prepararlos. Y los llama a prepararse. Cuando dice el versículo 1, rodéate de muros, o sea, alístate, prepárate para lo que viene, levanta muros en torno de ti, Jerusalén, porque viene el asedio de la nación invasora sobre ti, tus enemigos, a tomarte. De igual manera, menciona el versículo un poco más abajo, dice, hija de guerreros. Jerusalén es llamada a prepararse, pero es también llamada a pelear, a resistir, a guerrear. Ciertamente la lucha de Israel era entre naciones, para no ser asediada, para no ser cautivada, para no ser vejada, para no ser maltratada por causa de su rebeldía, guardando las proporciones. Hoy día nuestra lucha ya no es con naciones, ni aún con personas. ¿Que hay personas que quieren hacerte mal? Sí. ¿Que hay personas también que te asedian y son tus enemigas? Sí. Usted no sea enemigo de nadie, aunque otros quieran ser enemigos suyos. Pero el llamado nuestro, el llamado de Dios para nosotros también es a prepararnos, a conocer esta realidad espiritual que nos rodea, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y también el llamado de Dios es estar preparados contra el asedio. Dice que el Satanás como león rugiente anda alrededor. Eso es asedio. Eso es como si quisiera sitiarnos. Pero obviamente no estamos sitiados. ¿Por qué? Porque estamos bajo la cobertura y en la mano de Dios nuestro Padre. Pero también el llamado para nosotros es estar preparados. ¿Y cómo estamos preparados frente al asedio del enemigo, del maligno que quiere hacernos daño? Primero a través de la oración. Orar, reconocer que separados y apartados, que sin el Señor estamos presa fácil de la invasión o del ataque, de la influencia maligna, del pecado y de este mundo que nos rodea. Oración por su palabra. Ella es lámpara, ella es luz, ella es verdad. Ella es el mapa de ruta, ella es la hoja de ruta, ella es la que nos habla de Dios, del Señor Jesús, ella es la que nos desarrolla
cómo vivir la vida victoriosa en Cristo. Por ello es importante orar, leer, estudiar su palabra, obedecer su palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores, practicantes, obedientes, porque el que obedece se fortalece, el que obedece madura, el que obedece resiste. De igual manera, la importancia de la congregación, de reunirse frecuentemente con los hermanos que profesan la común fe en Jesucristo el Señor, en su palabra, que se apoyan los unos a los otros en la oración, en el ánimo, en el consejo, en la amonestación, si fuese necesario. A través de ello, entonces, nos preparamos para hacer resistencia al maligno, al mundo, al pecado. Así es el llamado de Miqueas a Jerusalén, así es el llamado de Dios a nosotros, la iglesia, hoy día. Y es interesante la última parte del versículo 2 cuando dice: con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Han leído eso alguna vez? ¿Se acuerdan? Esa es una profecía que se dio muchos años después en la persona del Señor Jesús. El juez justo y perfecto que va a desarrollar a partir del versículo 2. Presenta que Jesús, el juez, dice el mismo Jesús, el Padre ha dado todo juicio a Cristo, a Jesús. El Padre me ha dado todo juicio. Y todo lo que Cristo elabora y dicta juicio es verídico y aprobado, porque Él es el Hijo amado, Él que tiene el Padre toda complacencia. Entonces Jesucristo es el juez justo. Y ese juez justo que vendría a restaurar a su pueblo futuramente, a morir por sus pecados, ese pueblo no lo recibiría, lo rechazaría, y justo días previos, horas previas a su crucifixión, sería golpeado, como dice las Escrituras, en la mejilla, abofeteado, escupido y maltratado. Pueden confirmar eso en Mateo 26, 67. Les recuerdo que les envié al WhatsApp, los hermanos que tengo el WhatsApp, la enseñanza, este bosquejo está en sus WhatsApps, para que escuchen mejor ahora. Así que Dios ha preparado ya una restauración para su pueblo, por causa del enemigo, del ataque enemigo, y también por causa del anuncio mesiánico que sería el restaurador para ellos. Dice el versículo 2, pero tú, eso te va a pasar, asedio, sitio, invasión, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso va a venir, pero mire lo que tengo preparado para ti, Israel, Judá, Jerusalén. El Señor presenta el anuncio del Mesías restaurador, del Mesías reconciliador que moriría en la cruz. Y resalta ahí unos aspectos bien importantes que quiero recordarles. Resalta su naturaleza humana, expresado en que nacerá efectivamente en Belén, en una ciudad. El Señor pudo haber venido a la tierra en forma divina y en el mismo momento, en el mismo acto, el mismo día, tomar la forma humana que Él quería o la forma que Él quisiese. Pero Él se sometió a su misma creación, el Padre, creando el ser humano y tomando forma humana y naciendo en una ciudad como cualquier niño, y creció y desarrolló como cualquier ser humano. Por lo tanto, en este anuncio mesiánico de la futura restauración por medio del Mesías, se presenta la naturaleza humana de Jesús. Esto es muy importante, porque siglos después todavía se sigue negando por algunas religiones falsas, sectas y movimientos, que Jesús realmente es hombre, ser humano, como usted y como yo, en carne, huesos, tejidos y demás elementos constitutivos de la humanidad. Pues bien, desde la antigüedad Dios prometió hacerse humano, tomar forma humana. Jesús por eso es el Salvador perfecto, 100% hombre y 100% divino. Exalta luego su naturaleza divina cuando dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La palabra Señor ahí es el soberano,
el gobernante supremo. Y luego dice, sus salidas son desde el principio, desde la eternidad a la eternidad, haciendo mención a ¿qué? A su existencia eterna, infinita. Y solo Dios es eterno, desde siempre y por siempre. Por lo tanto, el anuncio mesiánico de la futura restauración de Israel y del pueblo de Dios presenta las dos naturalezas, lo que se le llama la unión de dos naturalezas en una sola persona, la humana y la divina. En Jesús estaba el Dios perfecto, hombre 100%, para que nos entendiera en nuestras emociones, en nuestro estado físico, en nuestras luchas, en nuestras debilidades, pero 100% Dios, para que tuviese por lo tanto la capacidad de poder vencer por completo el pecado, el mundo y a Satanás. Belén, casa de pan, Efrata, fructífera. Belén, una pequeña ciudad, insignificante para muchos, pero Dios se propone escoger lo vil, lo pequeño, lo insignificante, lo despreciado del mundo para engrandecer su nombre y para que toda la gloria y la majestad sean para Él. Por eso, guardemos cordura cuando creemos que Dios quiere usar solamente aquellas grandes ciudades, aquellos grandes países, y a nosotros pequeños, iglesias pequeñas, o una ciudad, o una familia pequeña, yo insignificante, que nadie me conoce, que yo no hablo bien, que no sé cómo hacerlo, Dios no me va a usar. No, en la Biblia hay muchos modelos de estos, como Belén, donde Dios la dio a conocer como la ciudad de David, como la ciudad donde nacería el Mesías Redentor. Disponte, prepárate, porque Dios pudiera usarte. Aunque para el mundo parezca pequeña, para Dios serás grande cuando creas, te sometas y obedezcas a Él. Jesús es quien restaura a su pueblo. Y también luego nos menciona en el versículo 3 que este Mesías aparecería a su debido tiempo conforme al plan de Dios. Pero, dice el versículo 3, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá a sus hijos. Este Mesías, de naturaleza humana, de naturaleza divina, aparecerá en la historia. Todavía cuando Miqueas da esta profecía no hay tal Mesías. Por ello, los judíos, todos los judíos de todas las épocas previas a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, se salvarían, serían restaurados creyendo en este anuncio, o mejor, creyendo de quien se daba anuncio. Israel, ustedes preguntarán, ¿cómo fue salvo Israel? ¿Cómo fue salvo los creyentes antes de Cristo? Fueron salvos creyendo en la futura muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por ello, la importancia de Dios anunciar anticipadamente a su pueblo que serían restaurados por el Mesías, el Hijo Eterno, que nacería en Belén de una mujer. Pero antes de eso serían cautivados, es lo que quiere decir el versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo. O sea, Él los dejará ser cautivos hasta el tiempo en el que la que ha de dar a luz se dé a luz. ¿Quién? La mujer, María, esa linda y preciosa mujer que Dios escogió para que en su vientre fuera el recipiente del Santo Hijo de Dios. Y efectivamente recordarán ustedes en Gálatas capítulos 3 al 5, donde el apóstol recuerda a los Gálatas que Dios a su debido tiempo dio a conocer al Hijo, al Señor, el Salvador, nacido de mujer, conforme a la ley, pero nacido de mujer. Ese Jesús, ese Mesías, es el que restaura a su pueblo, que ningún otro lo había restaurado, porque en Gálatas, los Gálatas se habían apartado de la verdadera fe, habían olvidado quién los había restaurado, de dónde los había sacado Dios. Hermanos, no olvidemos esto nunca. Así que Jesús es hombre, es Dios y históricamente real. El Salvador perfecto. La historia así lo prevé. Apareció en su debido momento, nacido de mujer, y luego que Dios una vez reuniera a su pueblo otra vez. Esta restauración no solo fue planeada. Dios no anda improvisando.
Su vida, mi vida, la de este mundo, está planeada, está preparada primero, pero también está planeada esta restauración de la que hablamos, del pueblo de Dios. Su restauración, la de la iglesia, también alude a un plan de Dios perfecto. Y en ese plan dice la Escritura aquí, capítulo 5, versículo 4, que habrá un gobierno perfecto. El gobierno por el que esperamos. Hermano, a propósito de eso, no hay gobierno humano perfecto. Como dije hace unos días, no tengas resentimientos, enojos y odios contra ningún gobierno. Si en esta mañana, yo sé que hay hermanos venezolanos acá, te animo a que no abrigues en tu corazón resentimientos, enojos, odios contra el presidente Maduro, contra sus colaboradores, militares, diputados y demás. No es correcto hacerlo, mucho menos para nosotros aquí en Colombia, con nuestros mandatarios nacionales, departamentales o municipales, ni mucho menos contra el presidente de otra nación. No es justo, no es correcto. Un cristiano que tiene bien claro que Dios ha preparado y que Dios ha planeado una futura restauración, tiene claro esto y no se afecta en su alma y en su corazón por estas cosas, porque sabe que Dios tiene algo mejor y que nos aguarda un gobierno perfecto, un rey, un supremo, un soberano, el Hijo de Dios, el Mesías, que sí, hermanos, no es utopía, no es mitología, no es leyenda, es verdad. Vendrá y establecerá su gobierno y le demostrará a todos esos imperios, países, gobernantes, reyes y faraones y como quieran llamarse, cómo se gobierna con equidad y justicia social. Dice el versículo 4 del capítulo 5 que estamos leyendo. Y ¿quién es este? El Señor en Israel, el que es eterno, el que dará a luz la mujer, es el que apacentará con poder, dice. Versículo 4, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra, y será nuestra paz. Hermanos, tengamos paciencia, no perdamos la cordura, leamos, creamos, obedezcamos, seamos fieles y esperemos, tranquilos, que habrá un gobierno como nunca lo ha habido en la tierra. No te frustres si el candidato por el que votaste no hizo todo bien, no lo iba a hacer todo bien. ¿Qué esperabas? No lo podía hacer bien. Solo uno podrá hacerlo bien todo. El Mesías, príncipe, Jesús, el Señor, esperamos. Un gobierno en el cual Él estará entre ellos. Dice el texto, y Él estará en ellos, con ellos. Sí, ahora su presencia física está en el cielo y espiritual en la iglesia. El reino de Dios está en esta tierra, sí, en la tierra, en la iglesia. Pero corporalmente, físicamente, no está Jesús. Eso es verdad. Pero la promesa es que Él vendrá y estará entre nosotros. Bueno, y lo veremos y experimentaremos su presencia física entre nosotros. Y dice que Él ejercerá ese gobierno con el poder del nombre de Jehová. O sea, ejercerá la autoridad, no la autoridad arbitraria, no la autoridad interesada económicamente en poder, en dominio, en subyugar, en maltratar. No, ese tipo de autoridad a la cual estamos acostumbrados con nuestros mandatarios corruptos, malos, sino con la autoridad de su calidad de vida perfecta, justa, moral, bondadosa, generosa, y también porque tiene el derecho de ejercerla, porque Él es quien murió para restaurar a ti y a su pueblo. Dice que lo hará con grandeza del nombre de Dios, lo hará en el nombre de la majestad del nombre de Dios. Todo el mundo estará bajo su dominio, bajo su control, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista político, social y económico. Eso guardamos, por eso habrá un gobierno perfecto. Dios ha planeado la restauración de su pueblo y nosotros lo veremos. Y por último, Jesús
que tendrá ese gobierno perfecto, gobernando de manera pastoral, lo hará con seguridad. Dice el texto, y morarán seguros. ¿Por qué? Porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Hace unos 3 periodos, uno de los eslogans del presidente, uno de los presidentes del país, para no recordarle a algunos que no quieren recordar, era la seguridad. ¿Se acuerdan? La seguridad democrática. No diga quién, no vamos a decir. Y tal seguridad del todo no existió. ¿Mejoró el país en esa área? Sí, pero del todo no existió. Imposible. Era un ser humano, corrupto, pecador, sin Cristo en su corazón. Y no podía ser lo que en su mano no estaba. Solo uno vendrá y dará verdadera seguridad a todo el mundo. Nosotros viviremos verdaderamente seguros con este gobierno. Ahora no estamos seguros. Ahora hay que salir a la calle mirando quién va atrás nuestro, quién va al frente. Cuando llegamos a un semáforo tenemos que subir los vidrios porque no sabemos qué puede pasar. A ciertos lugares de la ciudad no podemos ir con la misma confianza que en otros. Eso ocurre. Y siento que Cúcuta es relativamente segura para vivir comparado con otras ciudades de este mundo. Pues bien, este gobierno nos dará verdadera seguridad, verdadera autoridad, verdadera grandeza de vida y calidad de vida. Y ese gobierno será ejercido de manera personal, no satelital, no a la distancia, por Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que aguarda, hermano, sé paciente, confía en el Señor, y así Él lo hará. También será un gobierno de carácter social, pastoral, pero también social. Dice el versículo 5, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Jesucristo es la paz. Se ha firmado un tratado de paz. Algunos estuvimos de acuerdo, otros estuvimos en desacuerdo. Algunos estuvimos en desacuerdo, otros estuvieron de acuerdo. Se dividió el país en ese sentido, todavía lo sigue. Y todavía los gobiernos siguen buscando la paz, pero sin tomar en cuenta al autor de la paz. Y por lo tanto, ese tratado y cualquier otro tratado de paz está destinado al fracaso. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Cualquier presidente, rey, faraón, emperador, cualquier secretario de Estado que quiera ofrecer la paz en ese sentido, no lo va a lograr, porque solo uno es la paz. La paz es Jesucristo en su vida, en mi vida. Y Él dará paz, Él dará defensa a su pueblo. Sí, la verdadera seguridad democrática del mundo, solo Jesús la puede verdaderamente ofrecer. Él defenderá a su pueblo, Israel, la iglesia, y al más necesitado y desvalido en su época. De igual manera, Él dará libertad a su pueblo. El versículo 6 dice, capítulo 5, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nineveh, cuando viniere contra nuestra tierra, y hollare nuestros confines. Israel, en el periodo de la tribulación, sería atacado. El sistema de gobierno que se establecerá en esa época será completamente anticristiano, ante Dios, ante Israel. Y será un tiempo en que las naciones en contubernio estarán de acuerdo para atacar a Israel, para hacerle daño, para exterminarla, como lo han querido hacer muchos siglos atrás. Pero como el que es gobernador del mundo lo prometió y restaurará a su pueblo, otra vez no lo permitirá. Y guardará y protegerá a Israel y lo liberará del asedio que será contra Israel. Lo fue en la época que estamos hablando de Babilonia y lo lograron. Dios los mandó cautivo, pero no permitió su exterminio.
Y en esta época van a intentarlo otra vez, y justo cuando están para erradicar a Israel, aparecerá el Mesías príncipe para proteger a su pueblo y los liberará de manos de los asirios, que así se les llama en esa época. Teniendo en cuenta que el profeta está viendo un pueblo en un futuro del cual él todavía no entiende, pero lo identifica todavía como los asirios por la ubicación geográfica en la que se encontraban. Jesucristo es nuestra paz, amados, del cristiano, de la iglesia. ¿Todavía no tienes paz? ¿Todavía no hay reposo, refrigerio, calma en tu corazón? ¿Por qué? 2. O todavía no tienes a Cristo en tu corazón, o si lo eres, no estás confiando en Él. Porque la paz viene por creer, el reposo viene por la fe. Cuando no hay paz, sino aflicción, tribulación, desazón, angustia, es porque no hay confianza. La confianza produce reposo, el reposo produce paz, el descansar en el Señor produce paz. No os turbéis, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Creed en Dios, creed también en mí. No os turbéis, crean. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hablándole de la angustia que podía generarse a los discípulos si Él se fuera y los dejara solos. Eso pensaban ellos. Creed en Dios, crean también en mí. Así que el Señor quiere darte su paz, defenderte de aquellos que quieran hacerte daño, y de igual manera libertarte, no solamente de los enemigos, sino también libertarte de tus propios enemigos internos, de tus propios pecados personales. Esta restauración planeada también, no solo el Señor manifestará un gobierno perfecto, sino que también habrá un pueblo exaltado. Sí, amados, así como lo oyen, Israel. Ustedes pueden buscar en el mapa ese pedacito de tierra, ese pedacito de pueblo, pero tan grande ante Dios. Aunque parezca utópico esto, será exaltado, como dijimos el domingo pasado. Aunque no parezca que así fuera, Él aparecerá en la historia otra vez para influencia, como influencia entre las naciones. Y dice allí en las Escrituras, el versículo 7, al respecto de la restauración de Israel: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a sus hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Este Israel, este pueblo odiado por muchos, rechazado por otros, será exaltado y será cabeza. Será influencia para el mundo, será cual rocío refrescante en medio de la angustia social, política, espiritual de la época. Sí, hermanos, así le plació al Señor. Él es el soberano de los cielos y Él ha prometido esto para su pueblo amado. De igual manera, será como lluvia de bendición que viene y no está sujeta a las condiciones ni a los pronósticos climatológicos, es lo que quiere decir el texto, que no depende de lo que el hombre haga o diga. Cuando viene la lluvia, Dios la manda para ser refrescante, para ser de bendición sobre la tierra. Así será Israel, aparecerá y será como refrigerio y como lluvia de bendición para la humanidad. Sí, el Israel actual no lo es del todo, porque también rechazan al Mesías, pero es que estamos hablando de un Israel restaurado, de un Israel que ahora sí acepta al Mesías como Señor. Ahora no, pero en esa época, para la profecía, ya ha admitido a Jesús como el Señor y Salvador, y por eso Él usará a Israel como rocío refrescante, como lluvia de bendición. De igual manera, en esta restauración planeada para su pueblo y la exaltación, Él, Israel, no solamente será de refrigerio emocional y social, sino que también Israel ejercerá un liderazgo entre las naciones. Interesante esto. El liderazgo que ahora desarrolla, qué sé yo, Estados Unidos,
Rusia, Francia, España, las Naciones Unidas y cualquier otra nación poderosa, que se reúnen y deciden qué rumbo toma el mundo, a quién invaden, a quién no invaden, a quién desestabilizan económicamente, qué guerra propician sin que se den cuenta, para que luego piensen que es el mandatario el responsable porque estamos interesados en el petróleo, en la economía de otros, y por eso generamos una guerra. Ese Israel ejercerá liderazgo en esa época de restauración, donde Jesús, una vez que los restaure, sacará a flote a su pueblo para que sea de refrigerio, para que también ejerza autoridad y ejerza dominio y gobierno sobre el mundo de la época. Esto parece utópico, imposible, pero ¿es que acaso Él no es el Dios de los imposibles? No hay imposibles para Dios. Y el Señor lo mismo quiere hacer contigo y conmigo. Aunque ahora no parezcas influyente, impactante ante nada ni ante nadie. Pero este Israel, que en la época de la restauración será con la iglesia un solo pueblo, nosotros, usted y yo, también gobernaremos y ejerceremos autoridad. Seremos de refrigerio mundial y ejercemos gobierno y dominio sobre el mundo. Por eso, hermanos, no se afanen. No critique, no juzgue, no condene, no mande al infierno a los gobernantes, porque ya te llegará, ya nos llegará la hora. Todavía no es la época del gobierno político de la iglesia. Yo estoy de acuerdo en que haya candidatos, hermanos y hermanas, que si Dios les permite ser bendición, de ser, qué sé yo, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, senadores. Si Dios lo quiere hacer, hay que apoyarlos. Pero pretender que la iglesia es la que va a gobernar el país, la ciudad, el departamento, ahora no nos engañemos. No es el tiempo. El Dios tiene un plan, y será en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Por ahora la iglesia ha sido llamada a ser testimonio de amor, de fidelidad, de santidad, de justicia, de amor al mundo. Y si hay alguien que Dios quiere llevar a esos lugares públicos para dar testimonio de la luz, de la verdad, Él lo hará. Pero no es el tiempo en que la iglesia va a gobernar. Ya veremos cuando Dios nos lo permite. Interesante esto que viene a continuación. Dios ha preparado la restauración de su pueblo. Dios ha planeado la restauración de su pueblo. Pero también va a corregir a su pueblo. Tiene planes, bendiciones, privilegios, exaltaciones, como hemos visto. Pero Dios sabe que ahora mismo Israel está mal espiritualmente. Y así no puede gobernar el mundo. Y dice el versículo 10: acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos en medio de ti y haré destruir tus carros. Se está refiriendo a Israel, a Judá, a Jerusalén. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Versículo 13: y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera en medio de ti y destruiré tus ciudades. ¿Qué pasó aquí? Pastor, no estamos hablando de restauración, de exaltación, de un nuevo gobierno, de refrigerio, de bendición como la lluvia, como el rocío. ¿Y cómo es que Dios ahora dice que va a arrancar, que va a quitar, que va a destruir tus ciudades? Hermanos, ¿es correcto? El privilegio de Dios, la bendición de Dios viene, pero antes tiene que corregirte. El Señor tiene esa promesa para Israel, pero antes tiene que corregirlo, sanarlo, también disciplinarlo, para que esté listo para la bendición de la que estamos hablando hasta el versículo 9. A usted también, a mí también. Jesús, antes de comenzar su glorioso y exitoso ministerio, después de su bautismo, ¿a dónde fue? Al desierto.
ser probado face to face con el mismo demonio superior, Satanás. ¿Porque lo merecía? No. ¿Porque había fallado? No. Jesús perfecto siempre, por siempre y para siempre. Pero Dios, a través de ese incidente para Jesús, histórico, espiritual y también pedagógico para la iglesia, manifiesta ahí la necesidad de ser primero preparados y moldeados para un glorioso ministerio como fue el de Jesús. Por ello, cuando Dios te está probando y te está castigando y sacando de ti lo que no es conveniente para lo que Él futuramente tiene preparado para ti, déjalo. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué para mí? ¿Por qué no otros? El Señor está preparando. El Señor tiene un plan mejor, superior, excelente, y lo que viene posterior a la prueba es mejor. Israel, el Señor quería abolir, eliminar, quitar de Israel la dependencia humana. Dice el versículo: acontecerá en aquel día, dice, que haré matar tus caballos en medio de ti y haré destruir tus carros. Esos de los que Israel, sus gobernantes, creían que ahí estaba su fortaleza, en el armamentismo. ¿Cómo es Israel hoy día? Claro, el autor, Miqueas, no va a hablar de misiles, no va a hablar de armamentos sofisticados, computarizados, de bombas, porque eso no se conoce en esa época. Es una profecía a futuro. Dios va a abolir de Israel la dependencia humana de su capacidad militar y de su fortaleza social. El versículo 11: destruiré tus ciudades. Israel hoy día se jacta. Miren, el judío sin Cristo es orgulloso, prepotente y egoísta. ¿Hay algún judío aquí en esta mañana, aparte de mi hermano Phil y los hijos? Él sabe de qué estoy hablando. El judío sin Cristo es prepotente, orgulloso y egoísta. Ellos son muy de ellos, y es más, usa al resto del mundo para su propio bienestar. A ver, pero esas características de los judíos, ¿quién no la tiene? El resto del mundo también. Y hoy Israel se siente fuerte. Un gran sector de Israel se siente fuerte porque es uno de los países altamente desarrollados en armamentismo. Tanto es así que le venden tecnología a la misma Rusia y al mismo Estados Unidos al mismo tiempo. Miren eso. Por ello, las naciones de alrededor han intentado atacar a Israel y lo han atacado y no han podido. La reacción, la preparación militar que ellos tienen es muy especial. Y lo han logrado, por supuesto, la gracia de Dios sobre esa nación. Eso les ha dado a ellos fuerzas y creer que pueden contra quien sea. Bueno, bien, pero para que la gloria de esta restauración futura no crean ellos que por su armamentismo, desarrollo intelectual y científico, cultural y de todas las áreas, sea de ellos, el Señor les va a quitar todo eso. Va a abolir la dependencia humana que ellos puedan tener en su capacidad militar, social y demás, para que toda la gloria sea para el Señor. Esa es la adecuación de esta restauración. Y dice también que el Señor no solo va a abolir la rebeldía, no solamente va a la dependencia humana, sino también va a abolir la rebeldía espiritual. Sí, hermanos. Dice el versículo, perdón hermano, déjenlos a los siguientes por aquí. Y dice el versículo más adelante: asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de sus manos. Vean, el Israel en la época de Miqueas era idólatra. Confiaba en sus armamentos, carros y caballos, y el Israel de hoy también, y el de mañana también, previo a su restauración final, también es rebelde espiritualmente. Hoy día, la mayoría de los israelitas que viven allá en su
pedacito de tierra bendecido por el Señor, y los que están por el resto del mundo se rebelan contra Jesús. Muy pocos son los que realmente creen en Jesucristo el Señor y todavía practican religiosamente prácticas abominables al Señor. Todavía practican espiritismo, ocultismo, hechicerías, como dice literalmente el texto, y todavía hay prácticas idolátricas entre ellos. Tal vez no vamos a encontrar entre ellos imágenes. En esa época había imágenes de Acera, de Afrodita, de la mujer diosa, de la mujer madre. Pero hoy día Israel tiene sus propias esculturas en sus corazones, sus propias imágenes en las que confían, su cientificismo, su academicismo, su poder bélico y cultural. También son esculturas, también es idolatría. Ahora ellos confían en eso. El Señor les va a arrancar, les va a quitar todo eso. A ver, ¿usted necesita ser restaurada? ¿Usted necesita ser restaurado? ¿Quiere ser restaurado? ¿Quiere ser restaurado? El Señor también quiere quitar de ti toda dependencia humana. ¿En qué confías? ¿En tu economía? ¿En tu formación académica? ¿De la familia donde vienes? ¿Que sabes mucha Biblia? ¿Todavía hay imágenes, esculturas en tu corazón? El Señor te quiere restaurar, pero antes de restaurarte también te va a corregir. El Señor tiene un plan perfecto para ti, pero Él quiere adecuarte para lo posterior. Así como lo hizo y lo va a hacer con Israel, también con nosotros. Cuando el Señor nos va a restaurar, también tiene que hacer algunas incisiones, correcciones, adecuaciones que nos son dolorosas. Cosas que tenemos que evacuar, sacar, eliminar de nuestras vidas, que no nos gustan, a las cuales estamos muy cómodos, pecaminosas, malas, maliciosas, inmundas, que tienen que ser sacadas de nosotros para poder ser restaurados a la comunión y relación correcta, y para poder ser vencedores en Jesús y recibir la bendición que Él ha preparado. Hay prácticas hechiceras en tu vida, prácticas religiosas, idolátricas todavía hay esculturas espirituales en tu corazón. Bueno, si quieres ser restaurada o restaurado, el Señor lo va a hacer, te va a hacer doler, no te va a gustar, pero es necesario, o si no, no serás restaurado. El Señor, en esta restauración adecuada, no solo lo hará para con Israel, para luego darle la bendición de ser exaltada y todo lo que dijimos hasta el versículo 9, también lo hará contra todas las naciones que se rebelaron contra Él. Y terminamos así con el versículo 15. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Por eso es que es una restauración adecuada, acertada, perfecta. Porque Él no solo va a restaurar a Israel, sino también va a restaurar a las naciones que se rebelaron contra Él. Y también vendrá sobre ellas venganza y juicio correcto, justo, ira intensa en el día de la ira que está planeada por Dios para ser aplicada en la tribulación y al final de esta, cuando todas las naciones en conjunto se pondrán de acuerdo para pelear contra el Mesías príncipe que aparecerá, y el Señor con el poder de su palabra los eliminará y caerán, porque se rebelaron contra Él, se rebelaron contra su hacedor y creador, se rebelaron contra aquel que vino a traerles paz, orden social, mejor calidad de vida, como lo ha venido a tu vida y a la mía. Entonces, esa restauración de Dios también será para otros pueblos. Hermanos, amigos, nuestro Dios es un Dios de restauración, de sanación, de libertad, de perdón. Él lo prometió a su pueblo y lo va a cumplir. Jesucristo es quien restaura a su pueblo. Jesucristo es quien te restaura. Ven a Él una vez más esta mañana. ¿Tienes que ser restaurado? ¿Tienes que ser restaurado? No esperes una tribulación.
No esperes que la crisis se ahonde y sea más grande. Hoy puedes hacerlo. Ven, reconoce que te has apartado, reconoce que te has alejado, que has pecado, que has hecho lo malo delante de Dios, y por eso estás cautivo en lo que estás. Pero hoy es día de libertad, de sanidad y de restauración. Esa restauración que Dios promete no es una obra basada en méritos o capacidades humanas, sino en la gracia, fidelidad y amor de Dios. El Señor restaura a su pueblo, a su iglesia y a ti también, porque Jesús, el Mesías príncipe, fue quien pagó con su vida por ese rescate, por esa restauración. No fue otra, no fue otros, fue Él, el único es Jesús. Hoy tú debes vivir como restaurado. ¿Cómo estás viviendo? ¿Como cautivado todavía? Pues bien, hoy tienes la oportunidad de ser restaurada y restaurado, porque Él ya te liberó y te quiere seguir liberando. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si el Señor ha hablado a tu corazón y hay motivos por los cuales quieres y debes ser restaurado,